bendición de ver a mis hermanos, a cada uno de ellos, Padre, y hoy a Axel, a Liliano, a Lupita, a todos ellos, Señor, a todos nosotros que estás impulsando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a la búsqueda de la verdad que está en Cristo, Señor. Padre, y esta mañana nos ponemos en tus manos para compartir estos pensamientos de tu palabra, Señor. Danos tu gracia y nuestro corazón rebosa, Señor, en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Proverbios 6, del 6 al 9. El pasaje ahí, búsquelo. Proverbios 6, 6 al 9. Déjale, pongo silencio a mi celular. Dice así el pasaje: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Seguimos hablando, hermanos, en esta serie que se titula Aprendiendo del reino animal. Y hoy vamos a hablar sobre seamos sabios como las hormigas. Como las hormigas. Las hormigas, hermanos, todos las conocemos, las hemos visto de lejos. No nos acercamos porque nos pueden picar, decimos, y sí, lo hacen. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hacen las hormigas, de cómo se comportan, de cómo viven, es un insecto que Dios escogió para revelarnos o darnos sabiduría. Quiero decirle que conocimiento no es sabiduría. Conocimiento es muy diferente a sabiduría, porque hay tantos, habemos tantos que podemos conocer la Biblia, pero no tener sabiduría. Y sabiduría significa la aplicación correcta de ese conocimiento en el momento correcto. Ese es ser sabio. Porque hay tantos que te recitan la Biblia, pero a la hora de hacerlo, las cosas son muy diferentes. Nos damos cuenta que no hay una sabiduría a pesar de que hay mucho conocimiento. Y precisamente eso es lo que Dios nos habla a través de este insecto. Que lo miremos y que aprendamos las lecciones de sabiduría. ¿Cómo que un animal nos va a enseñar a nosotros? Pues, ¿sabe por qué? Porque algunos científicos dicen y filósofos dicen que Dios, siendo un ser tan supremo, es imposible que se pueda comunicar con el hombre. Pero sabe, Dios ha compartido su sabiduría y nos la comunica en una manera. ¿Y cuál es esta manera? La manera de la naturaleza. Por eso es bueno observar. Siéntese en un parque, cuando vaya a los parques, no solamente se vaya directo al asador, o dónde voy a hacer los bisteces, los bistecs, sino siéntese, observe la naturaleza y mire a los pajaritos que están volando, mire el árbol, y Dios le va a hablar ahí a través de la creación. Por eso a veces decimos, pues que Dios los bendiga, van de viaje, Dios los bendiga, pero no deje de pensar en Dios, vea. En este caso, nos gusta mucho el mar. ¿Sabe? El mar es inmenso. Y los psicólogos lo han asociado con la respuesta que se le puede dar al amor en las personas. En algunos test que ellos hacen, llegan a una pregunta donde te dicen, ¿qué opinas del mar? Me da miedo el mar, no, me da miedo y más en la noche. Y ellos deducen que tienes mucho miedo a amar y entregarte, según los psicólogos. Pero hablamos de cómo también ellos toman en cuenta la naturaleza para esas cosas tan seculares. Es una pregunta que alguien me hizo.
pero más que nadie los hermanos que tienen este conocimiento lo saben. Ahora, pero la Biblia nos dice, en el Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa de decir que no existe Dios. Entonces, hermanos, la creación es ese compendio de sermones que Dios nos predica cada mañana. Es ese compendio que Dios tiene para hablarnos de su gran poder y de hablar de su gloria. Desde el momento en que usted despierta, es más, dése cuenta cómo está funcionando su riñón y dele gloria a Dios. Dese cuenta cómo está trabajando su lagrimal y dele gloria a Dios. Dese cuenta que el corazón está palpitando y dele gloria a Dios. Dios le está predicando porque usted mismo y yo somos creación de Dios. Y es algo incongruente que siendo el domingo, día del Señor, no pensemos en las cosas del Señor ni en nosotros. Y vengamos a veces a fuerzas, no lo digo por ustedes, quizá otros sí fueron así. Pero hay tantas actitudes. Bueno, en Isaías 1:3, nomás se lo voy a mencionar, encontramos un buey y un asno. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ahí encontramos que nos habla de un gallo. Y en Números 22, ahí se encuentra el caso de una burrita que discernía mejor que el profeta que estaba arriba de él. Y ustedes saben que este asunto se trata del profeta llamado Balaam, en donde la burrita, siendo maltratada y viendo adelante que estaba ahí un mensajero del Señor, de Dios, voltea y le dice, oye, pero ¿por qué? Porque la burrita sí estaba discerniendo y el profeta no. Entonces imagínese usted, como alguien dijo, imagínese que en el maltrato que usted le hace al animal que usted tiene, a la mascota, de repente se voltee y le diga, oye, ¿por qué me estás haciendo eso? ¿Qué te hice? De seguro entonces nos vamos a asustar demasiado. Pero imagínese en estos casos cómo Dios nos habla a través de estos animales. Y una de las cosas por las que Dios escogió a la hormiga es por su inteligencia, para enseñarnos la inteligencia. ¿Sabe? En el libro de los Proverbios, hermano, encontramos muchos animales. Encontramos bastantes, encontramos peces, encontramos insectos, uno de ellos la hormiga, encontramos las bestias como el búfalo, el águila, y todos ellos, hermanos, es para que nosotros aprendamos y crezcamos en algo que para muchos o que a muchos nos puede estar faltando. Eso puede ser que a muchos quizás nos falta la sabiduría. Somos sabios, conocemos, entendemos, pero no somos sabios. Por eso Dios usa estos animales de su creación para que nosotros podamos aprender. Y en este pasaje que estamos leyendo, el Señor está hablando de la hormiga y está poniéndolo como ejemplo para aquellas personas perezosas, para aquellas personas, hombres y mujeres por igual, aquellas personas que les gusta hacer holgazanes, aquellas personas que de repente no terminamos lo que empezamos y todo lo dejamos a medias. Esa es parte de la pereza. Por eso está poniendo un pequeño animalito, casi insignificante a nuestros ojos, para enseñarnos, es más, con un cerebro mucho más pequeño que el de nosotros, para enseñarnos a los hombres que tenemos un alto raciocinio y decir, mira la hormiga, tú que eres perezoso, tú que estás echándote en la almohada, tú que estás echándote en la cama, tú que empiezas y no terminas lo que te propones, tú eres un perezoso. A ti es esta palabra. Claro que todos tenemos la tendencia, ¿no? ¿Quién no se ha acostado y para despertar dice uno, no me levantes, no, oye, pero hay que ir a la escuela, no, ¿qué? Oye, pero hay que
a la iglesia, híjole, es el único día que tengo para descansar. No, ¿cómo crees? Estos son pretextos de alguien que es perezoso, ¿cierto o no? Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Aparte, esas personas perezosas con las cuales Dios confronta junto con la hormiga, son aquellas personas que nada les motiva, porque nada o muy poco les interesa el trabajo o la actividad. Necesitan una dosis muy amplia de motivación para que ese perezoso pueda encender la mecha y no, sí, aquí estoy, pero tienes que darle un montón de motivaciones para que entonces sí, empiece el motorcito y ahora sí, ay, sí vino, qué bueno. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo este mensaje, yo dije, ay, Dios mío, eh, yo mismo soy tratado, hermano, y me doy cuenta, digo, es que esas tendencias, ¿cómo son tan fuertes en nuestras vidas? Que nos quieren llevar a la pereza. Ahora, fíjese, también los perezosos son personas que difícilmente aportan algo para la sociedad y mucho menos para sus propias vidas. No siembran para sí, no estudian, no hacen nada, no se avientan a leer algo, no crecen, por lo tanto, ellos viven de una manera pasiva, pero no activa. Por eso, ahí está la hormiga del ejemplo. Y ahí nos dice, ¿y en cuántas áreas yo soy así? Pues ahí está la hormiga. Estamos viendo el punto de que Dios ha hecho a la hormiga muy inteligente. Y hay mucho que podamos aprender de este animalito. Estos puntos importantes que vamos a hablar de la hormiga nos van a llevar, hermanos, o nos deben de llevar a ser mejores cristianos y a la vez también a que nuestra iglesia sea más efectiva en la causa de Cristo con la participación activa de todos los que aprendamos las lecciones. Porque son las lecciones que Dios nos está dando en este insecto, la hormiga. Fíjese, la hormiga, según los datos, a la hormiga se le ha considerado el insecto más exitoso del planeta Tierra, a la hormiga. Porque a este animalito, a este insecto, Dios le ha dado un instinto tan fino y a la vez tan amplio que realizan operaciones maravillosas para su existencia y su subsistencia. La hormiga. La hormiga es el más débil, es el más pequeño de la creación y sin embargo la Biblia nos dice que estos insectos son sabios. Mira la hormiga perezoso, mira sus caminos y aprende, sé sabio, adquiere sabiduría. Si de alguien vamos a aprender a ser activos en la obra de Dios y aparte nuestra vida personal, tiene que ser de la hormiga. Fíjese, la hormiga no es como los animales más grandes. A veces pensamos que es más insignificante o que es menos, le quitamos el valor porque el elefante es mucho más alto y más grande. Pero ¿por qué Dios dice, mira la hormiga, tú que estás con las tendencias a la pereza? ¿Por qué dice, mira la hormiga? Porque el hombre necesita la sabiduría de Dios y que deje a un lado ese estilo de vida para muchos, pero también una tentación para muchos cristianos. Fíjese, seguimos con los datos. Los insectos, las hormigas, son los más pequeños, los más sabios y son débiles en cuanto a su tamaño, pero aquí parece una paradoja, porque como dije, siempre pensamos que en lo más grande es donde hay más cantidad de sabiduría. Pero alguien definió que la sabiduría no tiene que ver con la cantidad, ni con el tamaño, ni con la altura, sino que la sabiduría tiene que ver con la calidad. Mire, hay una asociación allá en Estados Unidos, hay una asociación que se llama Sociedad para el Pensamiento Crítico. Esa sociedad, sin conocer la escritura, supongo, ellos tienen un estatuto, una base donde ellos definen que la calidad del pensamiento es la calidad de vida que tú y yo podemos tener. Y va muy aparejado, sobre todo con la Biblia, que dice
que los pensamientos del espíritu pues son superiores a los pensamientos de la carne. Y sabes, la hormiga, siendo tan pequeña, tiene mucho más sabiduría a veces que un elefante. Y a veces más que el ser humano. Cuando las hormigas, en esa inteligencia de la hormiga, ¿te has fijado que cuando llegan a los arroyos, cuando son muchas, una colonia de hormigas, esa colonia de hormigas se hace bola? Además, tú viste la película, tiene mucho de detalle la película de las hormiguitas. Se hace bola y entre todos pasan flotando encima del arroyo. Fíjate qué interesante. Y aún más, las hormigas cuando llegan a ese arroyo, si no hacen ese tipo de obra, una bola, juntas todas agarradas de las patitas y las antenas, hacen un túnel por debajo del arroyo para pasar sin mojarse. Qué inteligentes son las hormigas. Gloria a Dios. Entonces, fíjate la inteligencia. Ahora estos animalitos, cavan por debajo, cruzan sin mojarse, pero fíjate que también las hormigas, esto las hace más inteligentes que los animales grandes. ¿Nos tienen que enseñar mucho a nosotros las hormigas? Sí. ¿Y sabes en qué nos van a enseñar? En lo primero, en esa inteligencia, lo primero que nos van a enseñar es respecto a cómo trabajar, cómo realizar los negocios del Señor, porque como que en esos tiempos se ve que no sabemos trabajar para Dios. ¿Sí? Segundo, vemos aquí este punto, la hormiga es trabajadora, y cuando la Biblia nos habla del trabajo, nos habla primeramente de que Dios hizo a un insecto trabajador, porque Dios mismo nos enseña que el hombre debe trabajar toda su vida. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Ese para es un conector lógico que nos dice el fin, el propósito, para que lo labrara y lo guardase. O sea que esto significa trabajo, trabajo y más trabajo. Y en la obra de Dios es trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces, Génesis 3:19, después de que ya el hombre cayó en pecado, Dios le dice como resultado de esta sentencia, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Job 7:1 dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? En otra versión dice: ¿no está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero? O sea, me extraña, y a muchos les extraña que el hombre, cuando se ve impulsado a trabajar en lo que sea, en la iglesia, en su trabajo, en el irse a la escuela, piense que no es necesario trabajar y mejor dice: mejor no quiero estudiar, no, es que me tengo que agarrar el camión. U otros: no, es que en la iglesia me ponen a trabajar. No, hermano, nuestra vida, perdón, es de trabajo, trabajo y trabajo. El hecho de que nosotros o la iglesia estemos participando en las actividades es que es trabajo, porque Dios mismo nos pone el ejemplo. Ahora nos pone el ejemplo a través de su obra y a través de la pequeña hormiga. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a comprender que trabajar es bueno, debemos también saber que trabajar será nuestra vida. Y esta vida nos vamos a ir hasta el final y solamente vamos a descansar cuando nos vayamos de aquí. Pero mientras hay que estar trabajando. Desde el momento en que ya abrimos los ojos y ponemos un pie a un lado de la cama, eso implica un trabajo. Pero hay quien puede decir: ay, qué bueno. Válgame por la expresión. Fuerte, sencilla, pero muy clara. Y empezamos desde ahí a echar mano a esas expresiones que nos hacen ver que no hemos comprendido el propósito que tenemos para esta vida. Tenemos que trabajar.
Ahora, amados de Dios, fíjese, por eso el pasaje de Proverbios, reitero el punto, lleva a confrontar la vida de aquella persona que no ha comprendido que en esta vida se vive para estar realizando trabajo, llamándolo perezoso. Dios es el que habla y dice, mira, perezoso, tú no has comprendido qué es lo que tienes que hacer en esta vida, te estás quejando, no has aportado, no has nada, pues entonces te voy a poner un objeto de enseñanza, mira la hormiga, mira la hormiga. Ahora, ¿por qué el Señor nos exhorta y por qué exhorta a dejar este tipo de cosas? Porque al fin y al cabo la pereza constituye un pecado y para salir de ella se requiere comprender que precisamente la pereza es eso, es pecado. Y hay que salir comprendiendo que eso es y luego con sabiduría hay que echar a andar la maquinaria del ánimo, hay que echar a andar la maquinaria del deber, de la razón, hermanos, y de la voluntad. Ser conscientes de todo lo que implica estar en la congregación y todo lo que implica el deber de trabajar para el Señor. Fíjese, aquí hay un dato. Isaac Newton, ese científico, algunos lo conocen, ¿verdad? O han oído hablar de él. Isaac Newton se le conoce porque a él se le atribuye el descubrimiento de una ley, de la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Eso es la ley de la gravedad. Y Isaac Newton fue el que lo descubrió, pero hay una cosa más que Isaac Newton descubrió. Descubrió un principio del movimiento. Y él dijo que un elemento en movimiento tiende a permanecer y aumenta su durabilidad. Y un elemento en reposo tiende a permanecer en reposo y por lo tanto apresura su desgaste. En otras palabras, si las personas se mueven, detienen un poco el deterioro de sus cuerpos. Y si la persona se queda estática sin querer moverse, lo cual implica trabajo, muy pronto se atrasa, se estanca en sus facultades y su perspectiva de la vida viene a ser muy débil. En otras palabras, detiene su crecimiento en todas las áreas de su vida como persona. ¿Por qué? Porque llega a estar tan estática la persona que hasta flojera le va a dar pensar. Uy, hay que leer esto y hay que estudiar. Esa es flojera mental, esa es pereza mental. El cerebro, hermanos, tiene una propiedad muy exclusiva. Los neurólogos o neurocientíficos, estos hombres de ciencia, han descubierto que el cerebro tiene una facultad que se llama plasticidad. Este es el cerebro, en esa facultad que tiene, se va adaptando al distinto nivel de conocimiento que se le vaya dando. Es, por ejemplo, los niños en la primaria tienen una plataforma de enseñanza desde el kinder. Los maestros lo saben, los educadores, y les empiezan a enseñar a los niños con figuritas de, esta es la silla, ponen una figura, y el cerebro del niño va agarrando esos datos. Cuando ya llega a la primaria, le ponen otra plataforma de enseñanza y su cerebro se está capacitando para entender todo ese conocimiento, se llama plasticidad. Cuando llega a la secundaria, igual. Por eso cuando entra a la prepa les dan unos cursos de inducción y unos sistemas para aprender y para saber estudiar a esos niveles. No me diga cuando alguien estudia el doctorado o lo demás. ¿Por qué? Porque hay esa facultad en el cerebro. Todos, hermanos, todos somos buenos para estudiar, solo que no nos enseñaron a ejercitar el cerebro, porque tiene una propiedad que Dios le puso para ir adquiriendo conocimiento, la plasticidad. Y sabe, cuanto más lees, cuanto más te esfuerzas en estudiar, cuanto más te esfuerzas en pensar en algo que jamás has oído, ¿sabes? Vas creciendo. Te voy a contar mi experiencia.
Cuando yo estaba, perdón, cuando tenía yo aproximadamente 14 años, mi papá pues era un predicador ahí en la iglesia bautista, y un día me dijo, hijo, te voy a comprar un libro de teología. Y yo, sí, pa, porque yo estaba motivado, pues siempre me gustó leer, estudiar. Y llegó el día en que me compró el libro de teología. Cuando yo tomé el libro de teología, hermanos, empecé a leerlo y empecé a estudiar o a leerlo primeramente, y sabe, mejor opté por dejarlo. Dije, no, es que no le entiendo nada, este es un rollo, no le entiendo nada. Pero ese deseo de aprender, ese deseo de salir adelante, de no quedarme en un nivel, me impulsó y volví otra vez al libro. Empecé a apuntar las palabras difíciles de comprender y luego las investigué en un diccionario. Y así fue como mi cerebro se ejercitó a leer libros de teología. Tengo unas teologías sistemáticas así de gordas, de varios autores. Puntos de vista de uno, puntos de vista de otro, puntos de vista de este, punto de vista de varias líneas. ¿Sí? Entonces, puedo sentarme a... Mi hobby es que me sientas en un lugar, dame un libro gordo y yo ahí me paso 3, 4, 5 horas. Y a esta altura, te lo digo para la gloria de Dios y porque el cerebro se ejercita. A esta altura le digo a mi hijo, a mi hija, digo, a esta altura me siento capaz para desarrollar una carrera universitaria. Con mis casi, 57 años. No debo adelantar más, dice mi esposa. Tú siempre dices casi 60 y tienes 57. Entonces, hermanos, yo fui un niño así. Entonces, no tenga miedo a acercarse a las cosas que no entendemos por tantas palabras que no conocemos. El cerebro, Dios le ha dado una capacidad. Y dice, me metí a esto por la situación de que podemos nosotros superar muchas de las cosas que, tal lo vamos a ver más adelante, que se nos atraviesan. Déjenme ubico el punto. Decíamos porque la pereza constituye en pecado. Entonces, no permitamos que nuestro cerebro lo tildemos de perezoso. No, hermano, hay que estudiar, hay que leer. Lea el periódico, subraye las palabras clave, enséñense a saber qué es lo que está hablando esa persona, qué está tratando de explicar. Esto es lo que estamos viendo en algunos con algunos hermanos, como herramienta para estudio. Bueno, seguimos adelante. Entonces, no caer en la pereza. Decíamos de Isaac Newton, si el cerebro permanece estático, será el punto en el cual también nosotros no vamos a querer pensar. Una de las recomendaciones, hermanos, cierto, como decía mi esposa, todos los que vienen a la escuela dominical, traigan su cuaderno para que se ejerciten en apuntar, ¿sí? Porque necesitamos aprender y enfrentarnos a pensar, ¿sí? Y cuando traemos un cuaderno, podemos apuntar todas las palabras y los versículos, y eso va a ayudar, sobre todo con la ayuda de Dios, va a ayudar a ejercitar nuestro cerebro en la memorización, porque yo sé que hay muchos aquí que no memorizan la palabra. Es nada más cuestión de ejercicio, hermanos. Tienen al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, pues vamos ejercitándonos en memorizar. Bueno, volviendo al punto de Isaac Newton, aquí habla de que lo que no se pone en movimiento se deteriora, y lo que no se ejercita se va a quedar rezagado o va a dejar de ejercitarse, de tener un efecto positivo. Por eso dice aquí que en el Proverbio 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En la traducción lenguaje actual dice, vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. ¿Sabe? La hormiga vive en grandes o pequeñas comunidades.
Si la comunidad de la hormiga es pequeña, ella sabe vivir allí. Si la comunidad de la hormiga es grande, ella sabe vivir ahí. Para la hormiga no hay un sentido de exclusividad. La hormiga también se acomoda a vivir en cualquier lugar. La hormiga vive en los árboles, vive en las hendiduras de las piedras, de las rocas, vive debajo de los arbustos, y también la hormiga a veces aparece en las alacenas de muchas de las amas de casa, ¿sí? Y cuando nosotros vemos, hermanos, esta labor de la hormiga, nosotros debemos aprender una lección, que en el lugar donde estamos como iglesia o como cristianos, debe notarse la presencia de nuestra fe. La hormiga donde quiera la ve, la vemos a la salida, la vemos acá, la vemos en el árbol del patio que tenemos, pero la iglesia también debe hacer presencia. Debes darte a conocer como el cristiano radical. Debes darte a conocer como aquel que ya dejó las tradiciones y costumbres externas y ahora sigues una fe interna, pero debes hacer presencia. Debemos hacer presencia. Cuando la iglesia comenzó aquí, cuando comenzamos enfrente y acá, todos ponían sus radios, hermanos. Todos ponían sus radios. Y al paso del tiempo que ellos fueron viendo que la iglesia se reunía y se reunía, entonces ellos saben a qué horas empieza el culto y ya, lo mínimo, ya no prenden su radio. Entonces, cuando la iglesia o cuando tú haces presencia de tu fe en ese lugar, te vas dando a conocer y las cosas empiezan a cambiar. Ahora, nosotros trabajamos como las hormigas, pero no para ganar, no para ganar una hendidura en un árbol, obviamente, sino que nosotros trabajamos para predicar con nuestra boca y ejemplo el evangelio de Jesucristo. Me acuerdo que cuando mi papá y yo trabajábamos juntos, nos llevaban los 2-3 mil bloques y me decía, hijo, vamos a hacer la operación hormiga. Y lo agarrábamos de cotorreo, pero él me aventaba el bloque y yo agarraba el bloque y se lo aventaba al otro que estaba arriba. Y esa era la operación hormiga. Y aquí como que nos falta la operación hormiga, ¿sí? Como que nos falta la operación hormiga. Estamos saturados de trabajo, hermanos. Estamos llevando adentro unas clases, pero nos falta quien pueda aportar el tiempo para que pueda ayudar. Nos falta la operación hormiga. Aquí nos faltan más músicos, ¿sí? Nos vamos queremos hacer un tiempo para yo dar clases de guitarra, a ver quién quiere hacer la operación hormiga conmigo. Si hubiese más instrumentos, las cosas cambiarían, se escucharía más bonito, y si hubiese un coro de 3 hermanas ahí que se animen a cantar, hermanas, se oiría más bonito. Por eso se oye solito, pero nuestro corazón adora, pero también pues hay que ver la necesidad. Aquí está la hormiga, es trabajadora, ahorita llegamos a ese punto. Entonces, hermanos, por eso mire, nuestro contentamiento debe estar en hacer la voluntad de Dios junto con nuestra comunidad a la que pertenecemos. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban. Dice, en aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué fueron esparcidos? Primero porque en Hechos 1:8, nomás apúntelo, dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 8:1, ¿qué estoy? 8:1. En Hechos 8:1, ahí se dice, o sea, 8 capítulos más adelante, se dice que fueron esparcidos e hicieron lo que Dios les había dicho. O sea, hicieron la operación hormiga. Extendieron. Y en 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, no entraron en una vida pasiva esos cristianos. No entraron en una vida de decir, pues ya nos corrieron de Jerusalén, pues ya, pues no está aquel hermano que tuve allá que me ayudaba a hacer esto, pues ya ni modo, no, pues ya. No, ellos se aventaron a seguir eso, a seguir haciendo. Por eso vemos ahora, como un tercer punto, la hormiga tiene iniciativa propia.
Fíjese, dice aquí el 6:7, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, en la traducción, lenguaje actual dice, la hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes. La hormiga. Y aunque las hormigas, hermanos, no se ven guiadas por un líder, las hormigas no pierden el sentido del trabajo para ellos y su comunidad. Mire, en las hormigas hay machos fértiles y hay hembras que actúan como reinas. Y en el reino de las hormigas, usted, el retrato que hacen de la película Las hormigas, cómo se ve su gran colonia, ¿sí? Hasta que entra el agua, es cierto, hermano. Si entrásemos a un hormiguero, nosotros veríamos que hay calzadas que ellas han construido, veríamos que hay hospitales donde están pariendo las demás hormiguitas, los huevecillos, y veremos también cómo trabajan de este lado. Mire, en el reino de las hormigas, las más grandes son los soldados, son las obreras, y luego los medianos son los soldados, ¿sí? Y sabe, en el reino de las hormigas, las que más trabajan son las obreras. Y como dijo un hermano, si quitásemos de aquí a las mujeres, adiós iglesia. Porque en serio, hermanos, las hermanas, las mujeres tienen mucho más iniciativas, son las que están diciendo, ándale, vámonos, vámonos, ándale, vámonos, no vamos a ir ahora. Hermanos, y casi una vergüenza, lo digo así, que estén los varones porque las mujeres les dicen. Qué increíble. En el reino de las hormigas, las obreras hacen todo y aparte las obreras y todos los demás van marchando, se unen para ir a su trabajo, y cada una de ellas es especialista en su trabajo porque saben que tienen un propósito y hay que cumplirlo con eficacia. Y no necesitan quien les diga, haga esto por favor, haga lo otro. No necesitan de una vara que diga, no, es que él no me dijo, no. Una de las cosas de las hormigas es que se despierte en ti, se despierte en mí la iniciativa. La hormiga la tiene, ¿por qué los cristianos no podemos tenerla? ¿Por qué no despertamos en nuestro interior? Si a ella les dio Dios un instinto animal, a nosotros nos dio una naturaleza poderosa para que la iniciativa venga desde el corazón y sepas por razonamiento que estas cosas son buenas. Que el trabajo no nos corresponde nomás a cierto sector, sino que te corresponde también a ti. Porque nosotros, dice la Biblia, las hormigas que estamos, vamos a ponerlo así, en este hormiguero, entre comillas, estamos ministrando para la edificación de la obra de los santos, a los santos para la obra del ministerio. Entonces yo nomás voy a llegar hasta un límite, pero hay una parte que te toca hacer a ti, pero debe despertarse la iniciativa. Tu propia iniciativa. Sabes, mira, mi propia iniciativa. Ahora, ellos están cumpliendo con un diseño y propósito que Dios el Creador les implantó. Ya vimos que a nosotros nos puso una naturaleza nueva, ellos un instinto. Y siempre para impulsar, siempre para que todos nosotros hagamos el trabajo por esa iniciativa propia, personal, para que estemos juntos, para animarnos, para ayudarnos y para impulsarnos a que no se haga un estilo de vida, la pereza en alguno de nosotros, sino que la vida de Cristo sea el motor que mueva nuestra voluntad para trabajar para Él y la comunidad. Fíjate, por eso es muy buena esta exhortación. De Hebreos 10:23 dice primero, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, o sea, hagamos el trabajo para estimularnos al amor y a las buenas obras. Buenas obras es trabajo. Oye, hermano, hay que hacer esto. ¿Estás viendo alguna necesidad? ¿No hay ojos de la iniciativa personal? Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Ahora, dice, amor y a las buenas obras,
Y aquí enfatiza, no dejando de congregarnos como algunos ya se les hizo un estilo de vida, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, viene el Señor, hermanos, viene el Señor, y más adelante en Hebreos 11 dice que nos escribe para que no seamos perezosos, para que por medio de la fe y la paciencia heredemos las promesas, pero primero está no ser perezosos. Hermanos, cuanto ves que aquel día se acerca, seguimos con el punto de las hormigas de la iniciativa. Mire, las hormigas no necesitan andar formadas como en un desfile. Sí las podemos ver así que van formaditas, pero la diferencia es que no va por delante alguien como capitán que les esté marcando el rumbo a seguir, así. ¿Por qué? Porque cada hormiga responde a un programa y a un propósito. Vamos a ponerlo de este lado. Es como lo que le pasa al cristiano que conoce el Evangelio y se deja guiar por la gracia de Dios, entendiendo que es Dios quien le guía y le impulsa antes que el hombre. Si hay iniciativa es porque la gracia la estás dejando que corra en tu corazón, y vas a entender que todo es por lo que Él hizo por ti. Romanos 12, por las misericordias de Dios para ti. Toda esa iniciativa nace de ese propósito. Entonces, la hormiga responde a un programa y un propósito. El cristiano responde al propósito del Evangelio y al efecto de la gracia de Dios, y comienza a despertarse la iniciativa para hacer las obras que pertenecen a la salvación. Por eso nos dice aquí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, para tener iniciativa. Mire, para hacer las obras de Dios, Dios sí te las preparó de antemano, pero hay que tener iniciativa. ¿Quieres o no quieres hacerlas? No, pues es que ahí está. Muchas veces no es que Dios no esté dando la oportunidad, sino que no quieres. Es una decisión tan personal de cada uno de nosotros que detrás del no tengo tiempo está el que no quieres. Mejor ahí es. Porque tiempo lo podemos tener todos, pero detrás del que no tengo tiempo, se me dificulta, detrás de todo eso muchas veces, no estoy diciendo que sea lo de siempre, pero quizás esta es la verdadera razón de mi interior. Es que no quiero. Que no quiero. Mira, por eso es necesario aprender de la hormiga. Una cosa más acerca de las hormigas, y es que las hormigas no conocen la palabra imposible, no la conocen, no conocen la palabra imposible. Cuando las hormigas se enfrentan a algún obstáculo, las hormigas inmediatamente se agrupan para superarlo, y si no lo logran, lo intentan de nuevo, buscando siempre alternativas para superar los fracasos. Buscan lograr sobreponerse a cualquier dificultad. O sea, para las hormigas, ponles el pie, tápales el paso, y ¿sabes qué van a hacer? Ya lo has visto, te dan la vuelta. Y a nosotros se nos presenta un obstáculo de distancia, de clima, ¿y sabes qué? El pie más grande está ahí, el de la pereza, ¿no? No, es que un hermano me comentaba que cuando estaba en el seminario católico, dice que caminaban ellos 2-3 kilómetros, algo así, Luis, 2-3 kilómetros a evangelizar, y llegaban a comunidades donde aquellas personas caminaban otros tantos kilómetros, 2-3 para ir a la escuela, otros para ir a la prepa, otros 2-3 kilómetros, y otros 4 para ir a la universidad. Y aún así, muchos de esas comunidades, según me da testimonio el hermano, algunos se lograron recibir de doctores. La palabra imposible no existe para las hormigas. ¿Las has visto cuando traen una piedrota? Porque o las están sacando del hormiguero, esas piedras negras, una piedrota, y van con las tenacitas ahí, y ahí van.
y la sacan, muchas veces porque están haciendo el hormiguero y la otra porque están construyendo o reconstruyendo el hormiguero que les fue dañado. ¡Qué sabiduría! ¡Qué iniciativa de cada hormiga! Fíjense, hermanos. Entonces, y luego más, un hermano cuenta esto, dice que a veces, dice que un día estaba ahí en el hormiguero, dice, estaba en el hormiguero viendo pasar una hormiga, dice, y llevaba tomado de las tenazas, aquí las tenacitas, un saltamontes, o sea, un chapulín, 10 veces más grande que ella. Y dice, pero lo malo fue que arriba de ese chapulín iban 2 hormigas más, viviendo de la iniciativa y la fuerza de esa hormiga. Esa no es una operación hormiga, ese el mérito es para la hormiga. Dice, y me enojé y que le quito las hormigas de encima y dejé que se llevara sola sus saltamontes. Pero fíjense la iniciativa. Ahora, cada hormiga no conoce lo imposible. Ahora, nosotros tenemos mucho más razón, hermanos, de ser superiores a la construcción del templo de Dios. El templo de Dios sí se construye en el Espíritu, pero se construye con todas las facultades, con los dones y capacidades que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Yo solamente puedo poner un ladrillito, usted puede poner el otro, y usted el otro, y usted el otro, y se va edificando. Y la iglesia empieza a tener excelencia porque Dios empieza a edificar, porque los hermanos han tenido la iniciativa propia que viene de la gracia y el Espíritu Santo es el motor que los está llevando a decir, nada imposible. Seremos una iglesia exitosa, una iglesia, entre comillas, una iglesia que aprende de la palabra, que glorifica a Dios, que se levanta. La hormiga, fíjese qué tremendo. Ahora fíjese más, algo más. Buscan lograr sobreponerse. Pero estamos en el punto de nosotros. Nosotros, hermanos, en nuestra mente no debe caber lo imposible, porque nosotros, cuando sentimos que nuestro ánimo quiere decaer, nosotros tenemos la promesa del Señor, del Dios, como dijo alguien, del Dios de lo imposible. Del Dios de lo imposible. Y en esta gran ayuda no cabe esa palabra. Por eso, mire, Romanos 4:18. En la justificación de Abraham sí se toma este pasaje como para hablar de la seguridad de la justificación en aquel que cree en Cristo, pero también la misma fe, también el mismo Dios, la misma fe de Abraham lo sostuvo hasta ver cumplida esa promesa. Dice, él creyó en esperanza, 4:18, contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. ¿Quién le había dicho? Dios, así será tu descendencia. Pero luego vino el proceso y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, era un obstáculo para verse a Abraham, su cuerpo así. Sí, pues lo veía todo, dice que estaba como muerto. Dice, siendo de casi 100 años y aparte, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, hay cosas naturales que de repente dices, no, es que no puedo lograr. Sí lo puedes lograr. La fe de Abraham lo demostró y se sostuvo ahí, dice aquí el 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el que creemos. Hay una canción que yo cantaba hace muchos años que decía, creo en vos, constructor del pensamiento. Ciertamente, Él construye nuestro pensamiento. Un pensamiento con las cosas celestiales, un pensamiento que nos da visión e iniciativa personal, propia. Porque el pensamiento sin Dios fue destruido. Ahora Él está levantando esas cosas con una reestructuración en el nuevo hombre, con la mente de Cristo, para pensar de una manera diferente. Entonces, ¿existe lo imposible? No, tenemos la fe en el Dios que todo lo puede. Acuérdense que Pablo decía en una de sus cartas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al decir todo lo puedo, dice, yo no declaro que hay cosas imposibles que yo no pueda superar. En otras palabras, y da varias situaciones en Romanos: desnudez, espada. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. La hormiga. Por último, vamos a ver
La hormiga es previsora. Seis 8 dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Para que la hormiga haga esto de preparar en el verano su comida y recoger en el tiempo de la siega, tiene que haber una facultad, tiene que conocer los tiempos. La hormiga sabe que es tiempo de juntar su comida, ¿sí? De llevarse ese saltamontes que a lo mejor le va a servir de alimento para 5 o 6 meses, y también para recoger también en el tiempo de la siega todo lo que va a ocupar. ¿Qué quiere decir aquí o cómo lo podemos aplicar? Que la hormiga sabe que los tiempos y las cosas van a cambiar de un momento a otro, que las cosas de repente podrán mostrarse difíciles, sabrán que se acercará la situación. Por tanto, la hormiga, cueste lo que cueste, o aunque le cueste mucho esfuerzo, se levantará, buscará y traerá la provisión que necesita para cuando ya no le sea posible salir del hormiguero. Ahí tiene todo. Y esto nos trae, bueno, seguimos aquí hablando. Decíamos que puede llevar un saltamontes, porque la hormiga puede levantar algo más de 50 veces su propio peso. O sea que puede con sus limitaciones. Ella agarra con sus tenacitas, y ahí va la piedrota, ahí va el saltamontes y lo lleva ahí. Fíjese, algunos dicen que estas hormigas que tienen, hay 11,000 especies de estas hormigas, y que si se juntaran todas las hormigas del planeta, pesarían más que todas las demás especies, porque dice un científico que existe más o menos un cuatrillón de hormigas. Y un cuatrillón, a los que estudian matemáticas como los hermanos ahí en la ingeniería, un cuatrillón es un 10 con 15 ceros. Ese es un cuatrillón. Y bueno, son unas cantidades enormes. Ahora, vemos también, como habíamos dicho, cómo saca la piedra para construir o para reconstruir. Y cuando nosotros vemos que la hormiga prepara en el verano su comida, nos preguntamos cuántos cristianos hay que no son capaces de nutrir sus espíritus con la palabra de Dios cuando están en el verano de esos días buenos. En nuestros veranos estamos bien, no, sí, te vas de vacaciones, llévate tu Biblia. ¿Hiciste devocional en tus vacaciones que te fuiste allá? ¿Tuviste unos momentos de oración con tu familia, los momentos que Dios te permitió salir? ¿O los tenemos? Esos días de verano, hermanos, esos días de verano son los días buenos que nos deben impulsar a seguir nutriendo nuestros espíritus, porque va a llegar el momento que va a llegar una circunstancia en las cuales tenemos que echar mano de la comida que almacenamos. Porque llega la prueba y encontramos al hermano más débil que una hormiga, porque no atesoró, no guardó, no nutrió su espíritu con las palabras de Dios. Cuando en esos veranos lo único que se le ocurrió es tender la cama, acostarse y pasar los días de asueto como si no hubiera lugar para Dios en esos momentos. Amados hermanos, esto es una exhortación conforme a la hormiga, a la previsión. Ahora, nos debemos dar cuenta que hay que seguir buscando de Dios, leer su palabra, pero muchas veces le damos prioridad a otras cosas en esos días veraniegos. Y cuando llegue el día malo nos daremos cuenta que no tenemos provisión en nuestro corazón porque la pereza nos ganó y se nos olvidó almacenar alguna palabra de fe. Por eso Dios habla bien a través de la boca del apóstol Pablo cuando dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En otra versión dice,
permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canten y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Entonces, la hormiga previsora, en todos los momentos, hermanos, si vacacionas, si estás en tu casa, si esto, otro, aprovecha el tiempo, vea la palabra y guarda para los momentos difíciles. Porque llega el momento en que se necesitará que le des una palabra al hermano, se necesitará que deberás enseñar al hermano, se necesitará que compartas la sabiduría que Dios te ha dado a ti para el hermano. Por eso, hermanos, la hormiga es previsora y nosotros debemos aprender. Conclusión: como las hormigas, debemos reflejar el plan de Dios. Ellas reflejan un plan de Dios natural. Debemos dejar de lado, hermanos, la pereza para las cosas del Señor. Ya vimos cómo la pereza provoca enfriamiento, la pereza provoca obstaculización de los dones. Mientras menos los pongas en obra los dones, menos se van a desarrollar. Entonces, debemos dejar de lado la pereza para estas cosas del Señor. Ahora pidamos también que nos dé sabiduría cuando vengan los embates de la pereza y quieran aprisionarnos en un estilo de vida pasivo e infructuoso. Debemos atesorar en nuestro corazón que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para servirle, y servirle significa trabajar en sus cosas, trabajar. Examinemos nuestros corazones para darnos cuenta si hemos faltado en cuanto a la iniciativa propia que la gracia de Dios despierta en el corazón de los verdaderos cristianos, o estamos enredados en nuestro follaje de comodidad, lo cual impide que podamos realizar las obras para las cuales fuimos creados. Follaje, como un árbol que está obstruyendo la operación de la gracia. Por último, encaminemos nuestros corazones a la alabanza, adoración, lectura de la palabra y la oración a Dios para llenar nuestros corazones para el día difícil o para poder ministrar a otros en sus necesidades espirituales en la sabiduría que Dios nos da. Una vez más, hermanos, debemos anhelar ser más como Jesús en cuanto a la obra del Padre, sabio para implantar el mensaje de salvación, diligente y trabajador en la obra del Padre, tuvo iniciativa para ayudar al necesitado y siempre sació las necesidades físicas y sobre todo las espirituales. ¿Qué más ejemplo tenemos de alguien con la sabiduría, que trabajó como las hormigas y aún más, nuestro Jesús? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a dar gracias. Que este mensaje esté en tu corazón, en el mío sobre todo, para sobreponernos